Hola, mi nombre es Cristian Beltrán Castañeda y yo les voy a hablar sobre el formato IEEE, para citar, que esto quiere decir el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es una asociación científica internacional de técnicos e ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo de las áreas técnicas que mejoran las nuevas tecnologías. Surgido a partir del estilo de la publicación del propio instituto, es el más utilizado en las áreas tecnológicas y define pautas tanto para las citas dentro del texto como para el listado de referencias, existiendo modelos para todo tipo de documentos. Los estilos de cita. Es importante hacer un uso responsable, ético y legal de la información que se utiliza cuando se elabora un trabajo académico. Al incluir las referencias bibliográficas, identificamos las ideas e información que han sido tomadas de otros autores. Si además empleas un estilo de cita normalizado, se favorece el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier otra persona pueda localizar esos documentos. La elaboración de un trabajo académico o científico requiere de la inclusión de una bibliografía sistemática y estructurada. En su redacción hay dos elementos fundamentales. Primero, las citas en el texto, forma de referencia breve entre paréntesis dentro de un párrafo o añadida como nota a pie de página, al final de un capítulo o del documento, según dicte el estilo bibliográfico empleado. Y segundo, las referencias bibliográficas, una nota más extensa y ordenada alfabéticamente al final del documento o siguiendo una sucesión numérica que corresponde al orden de citas en el texto, también dependiendo de las normas del estilo utilizado. Bueno, para hablar un poco de esto, es bueno ocupar un tipo de formato como es este para darle un poco de validez más a un trabajo que quieras publicar o etcétera. Entonces, esto pues le da la validez y a que no sea un plagio la información que tengas y darle pues la parte también a los autores que has ocupado para, como decía, darle esa validez a tu trabajo. Ahora vamos a hablar sobre las citas en el texto según esta norma. El uso de referencias dentro del texto debe seguir estas normas. Las referencias deben estar numeradas en el orden en que aparecen en el documento. Segundo, una vez asignada un número a una referencia dada, el mismo número debe emplearse en todas las ocasiones en que ese documento sea citado en el texto. Tercero, cada número de referencia debe estar entre corchetes. Por ejemplo, el fin de la investigación, entre corchetes número 12. Cuarto, no es necesario mencionar el autor en la referencia a menos que sea relevante en el texto mismo. Quinto, en el cuerpo del documento tampoco se mencionará la fecha de publicación. Sexto, no es necesario incluir la palabra entre paréntesis, entre comillas, referencia. Por ejemplo, en la referencia entre corchetes 27. Basta indicar en entre corchetes 27. Séptimo, para citar más de una fuente a la vez es preferible consignar cada una de ellas con sus propios corchetes. Por ejemplo, como, como indican en varios estudios, corchetes 1 entre corchetes 3 entre corchetes 5. En lugar de como indican diversos estudios, un solo corchete 1, 3, 5. Bueno, esas son las normas que ocupa este tipo de formato para estar correcto. Ahora les voy a dar unos ejemplos que se ocupan para poder redactar una referencia en este tipo de norma, en este tipo de formatos. Por ejemplo, son los libros. En los libros empieza con las iniciales y apellidos del autor, coma, título del libro en cursiva, punto, edición, punto, lugar de la publicación, entre dos puntos, editorial, coma, año de publicación.
Ahí están unos ejemplos para saber cómo ocuparlos. En la revista, en un artículo de revista se ocupa las iniciales y apellidos del autor, coma, entre comillas, título del artículo y después, coma, título abreviado de la revista en cursiva, coma, volumen, esto va a estar abreviado, coma, el número que también se va a encontrar abreviado, páginas, abreviado, coma, mes y año. Ahí están también unos ejemplos. Después son los artículos publicados en conferencias. Esto comienza con las iniciales y apellidos del autor, coma, entre comillas, título del artículo de conferencia. Después, el nombre completo de la conferencia, coma, ciudad de la conferencia, coma, estado de la conferencia abreviado y si corresponde, coma, año, coma, páginas, también esto va a estar abreviado. Y después, otro ejemplo sería la tesis de maestría o doctorado. Esto comienza con las iniciales y apellidos del autor, coma, entre comillas, título de la tesis o proyecto, coma, clase de documento, tesis doctoral, el trabajo fin de la maestría, etc. Coma, departamento, coma, institución académica, esto va a estar abreviado, coma, ciudad, coma, estado abreviado, coma, año. Ahí están unos ejemplos que se puedan ver para tener una mejor idea de esto. Y por último vamos a hablar sobre cómo se haría en una referencia en internet, que esto comienza con las iniciales y apellidos del autor, año, mes y día, punto, título, que es la edición, tipo de medio, generalmente online, y por último la URL que tiene la dicha página web que se está sacando. Y pues bueno, estos son algunos de los ejemplos con los que se puede hacer las referencias. Y como ya vimos también cómo se puede hacer las citas según este tipo de formato. Y pues bueno, esto es todo. Me despido. Mi nombre es Cristian Beltrán Castañeda y hasta luego.